La lucha estoica por la libertad y la superación. Nelson Mandela no fue solo un líder político y activista, sino el emblema de la resistencia humana, una figura inmortal que demostró cómo el coraje, la paciencia y la fe inquebrantable pueden desmoronar los sistemas más opresivos. Su vida es la historia de una batalla interna y externa. La lucha por la justicia en un país dividido y, aún más importante, la lucha estoica por mantener el control sobre su propio espíritu en medio de la adversidad más extrema. Pero antes de empezar, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Comencemos! Mandela, en su inquebrantable lucha contra el apartheid y durante su prolongado encarcelamiento, se convirtió en un ejemplo vivo de los ideales defendidos por los antiguos estoicos: el dominio sobre las emociones, la búsqueda de la justicia, la capacidad de resistir el sufrimiento y la firme convicción de que lo correcto siempre debe prevalecer, sin importar las circunstancias. Los estoicos creían que las adversidades eran oportunidades para cultivar la virtud, y Mandela lo demostró con su vida. Nelson Rolihlahla. Mandela nació el 18 de julio de 1918 en la pequeña aldea, en Sudáfrica. Desde su nacimiento, las circunstancias de su vida ya estaban definidas por la injusticia racial. Sudáfrica estaba bajo un régimen de segregación racial que marginaba brutalmente a la población negra. Los africanos eran privados de sus derechos básicos, forzados a vivir en condiciones de pobreza y despojo, sin acceso a las mismas oportunidades que los blancos. De niño, Mandela creció escuchando historias sobre la historia de su pueblo y las luchas contra la opresión. Sin embargo, fue durante sus años de formación en el colegio donde realmente comenzó a desarrollar una conciencia política y un sentido de justicia que lo guiaría durante toda su vida. Influenciado por líderes tradicionales y más tarde por pensadores políticos de su época, Mandela decidió que no aceptaría las injusticias que veía a su alrededor. Al igual que los estoicos, quienes creen que el hombre debe buscar vivir en virtud, independientemente de las circunstancias externas, Mandela adoptó la convicción de que la verdadera libertad comienza en la mente. Esta mezcla de influencias lo llevó a abrazar el ideal estoico. La verdadera libertad no proviene de lo externo, sino del control sobre nuestra mente y nuestras acciones. Como dijo Epicteto, no son las cosas lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos de ellas. Mandela entendió que aunque no podía cambiar de inmediato la situación política de su país, sí podía elegir cómo reaccionaba a ella. En lugar de sucumbir al resentimiento o al odio, eligió el camino de la resistencia pacífica, del activismo y de la lucha por la igualdad. En 1944, Mandela se unió al Congreso Nacional Africano CNA, un movimiento que abogaba por los derechos de la población negra. Durante años, participó en protestas y actos de desobediencia civil, enfrentando constantemente al régimen opresivo. Sin embargo, llegó un punto en que Mandela reconoció que solo la resistencia pacífica no sería suficiente para desmantelar el apartheid. Inspirado por movimientos de liberación en otros países, adoptó una postura más militante. En 1961, ayudó a fundar el ala militar del CNA, conocida como la Lanza de la Nación, organizando sabotajes dirigidos a instalaciones gubernamentales clave. Aunque su intención no era dañar a personas inocentes, Mandela comprendió que solo con una resistencia activa lograría presionar al gobierno. Esta decisión lo llevó a su arresto en 1962 y 2 años más tarde, a una condena de cadena perpetua. El largo camino hacia la libertad. El encarcelamiento de Nelson Mandela en Robben Island es quizás el capítulo más famoso de su vida. Pasó 27 años en prisión.
la mayoría de ellos en condiciones extremadamente duras. Trabajaba en una cantera de caliza, soportaba el frío, la humedad y la falta de alimento adecuado, y estaba aislado de su familia y del mundo exterior. Sin embargo, en lugar de ser destruido por su encarcelamiento, Mandela utilizó esos años para fortalecer su carácter y su mente. Aquí es donde vemos su fortaleza estoica más claramente. Como los estoicos enseñan, el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Mandela comprendió que aunque estaba físicamente limitado, su mente y su espíritu seguían siendo libres. Al igual que Marco Aurelio, quien escribió sus meditaciones mientras lideraba campañas militares y enfrentaba dificultades constantes, Mandela utilizó su tiempo en prisión para reflexionar sobre su propósito y fortalecer su determinación. Para los estoicos, la virtud suprema es vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, resistiendo el impulso de ser dominado por las emociones o las circunstancias externas. Mandela aplicó estos principios mientras estaba en prisión, negándose a dejar que el odio o la desesperación nublaran su juicio cuando Mandela fue finalmente liberado de prisión el 11 de febrero de 1990. Muchos esperaban que liderara a la nación hacia un periodo de venganza contra la minoría blanca que había sostenido el régimen del apartheid. Sin embargo, en lugar de incitar al conflicto, Mandela abogó por la reconciliación y el perdón. Aquí es donde se revela uno de los aspectos más poderosos de su carácter, uno profundamente influenciado por los principios del estoicismo, la capacidad de perdonar. Los estoicos enseñan que las emociones destructivas, como la ira y el odio, son impedimentos para la razón y la virtud. Para Séneca, la ira es breve locura. Mandela entendió que permitir que la ira dictara sus acciones solo perpetuaría el ciclo de violencia y odio que había dividido a Sudáfrica durante tanto tiempo. Al optar por el perdón, Mandela no solo liberó a su país de un futuro de violencia, sino que también se liberó a sí mismo de las cadenas del resentimiento. Esta capacidad de perdonar no fue un acto de debilidad, sino de fortaleza. Mandela reconocía que la verdadera fuerza reside en la capacidad de superar el dolor, de mirar más allá del sufrimiento personal y de actuar en beneficio del bien común. Como diría Epicteto, en el momento en que tememos algo, le damos poder sobre nosotros. Mandela se negó a dar poder a sus opresores al temerlos o resentirse. En su lugar, eligió el camino más difícil, pero más virtuoso, del perdón. La influencia de Nelson Mandela en el mundo no puede ser subestimada. Su vida es un recordatorio de que, incluso en las peores circunstancias, es posible mantener la dignidad, la esperanza y la humanidad. Al igual que los antiguos estoicos, Mandela comprendió que la adversidad es una prueba del carácter y que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino del control que tenemos sobre nuestras mentes y nuestros corazones. Mandela no solo luchó por la liberación de su pueblo, sino también por la creación de una sociedad más justa y equitativa. Al igual que los estoicos, quienes creían que la virtud debía ser perseguida por el bien de la comunidad y no solo por el beneficio individual, Mandela dedicó su vida a luchar por un bien mayor. Nunca permitió que su lucha se redujera a una cuestión de venganza personal, sino que siempre mantuvo el foco en la creación de una Sudáfrica donde todas las personas, independientemente de su raza, pudieran vivir en paz y dignidad. La vida de Nelson Mandela es un ejemplo brillante de cómo la filosofía estoica puede ser aplicada a la vida real. Su capacidad para soportar el sufrimiento, para resistir las emociones destructivas y para actuar siempre con un sentido de propósito y justicia, refleja muchos de los principios clave del estoicismo. Como Marco Aurelio escribió,
La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Mandela, incluso en los momentos más oscuros, mantuvo su mente enfocada en la libertad, la justicia y la reconciliación. Al mirar la vida de Mandela, podemos ver que su verdadero legado no solo reside en el cambio político que trajo a Sudáfrica, sino también en las lecciones morales que nos dejó a todos. Su vida nos recuerda que, sin importar cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, siempre tenemos el poder de controlar nuestras reacciones, de mantenernos fieles a nuestros principios y de buscar la virtud por encima de todo. Nelson Mandela, con su fortaleza estoica, nos enseña que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino la capacidad de vivir en armonía con nuestros valores, de resistir la adversidad y de superar el sufrimiento con dignidad y gracia. Gracias por acompañarme hasta el final. Comenta tu opinión y cuéntame desde dónde nos estás viendo. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Te espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.